defender la democracia, y por eso los asesinos de ETA lo han matado. Pues con mucha dificultad, Mercedes, con mucha dificultad. Yo creo que es un momento muy duro. Lo es para todos, lo es para todos. Nosotros, que hemos estado antes un rato ahí hablando, y he tenido ocasión de ver también en el informativo la reacción de todas las fuerzas políticas, de todas excepto HB, naturalmente, que está con un silencio cómplice con el asesinato de Goyo. Pero nosotros, en estos momentos, lo que tenemos que ser muy conscientes es de que ellos han intentado matar una voz que defendía la libertad, que defendía la democracia, que defendía el derecho a que cada uno diga lo que piensa y discrepe en las ideas y que iba en contra del asesinato y de la violencia. Y esa voz no la han matado. Han matado a Gregorio. Y hoy Gregorio está muerto. Pero esa voz no la pueden matar. Lo que está detrás de la voz de Gregorio, lo que está detrás de sus argumentos, lo que está detrás de lo que él ha defendido toda su vida, eso no lo va a poder matar ETA, de ninguna de las formas. Yo creo que hoy es un día de dolor muy fuerte. Yo te doy mi palabra que me cuesta mucho todavía hablar de Gregorio. Como alguien que no está aquí ya, ¿no? Es muy difícil. José María Aznar le estaba presentando anteayer como candidato a la alcaldía de San Sebastián por el Partido Popular. Esta mañana José María en el Comité Ejecutivo a todos nos contaba la impresión extraordinaria que había traído de ese acto del propio Gregorio y de la fuerza con la que estaba y la ilusión con la que estaba afrontando ese reto político. Pero hay que conservar la serenidad, hay que mantener la calma y hay que ser muy conscientes de dos cosas. Primero, que matando a Gregorio no van a impedir que el resto de los ciudadanos que creemos de verdad en el sistema democrático sigamos diciendo que ETA no es una banda política, sino que es una banda asesina y que por lo tanto frente a unos asesinos hay que reaccionar con extrema dureza, sin ningún tipo de concesión, pero desde luego tampoco caer en la trampa de desear violencia contra violencia. Eso es lo que a nosotros nos diferencia de ellos, que nosotros sí creemos en el Estado de Derecho, que nosotros sí creemos en la democracia, que nosotros sí creemos en la justicia y que nosotros no creemos de ninguna de las formas en que se pueda ni siquiera mentir diciendo que se habla de política utilizando las pistolas. Y por eso, frente a esa violencia, indignación pero serenidad. Y el reproche que en un Estado de Derecho tiene que hacer la sociedad, que es detenerlos y ponerlos a disposición de los jueces, que los jueces les juzguen y que los encarcelen si les hallan culpables de ese terrible asesinato. Pero no caer en la trampa de desear cosa distinta, nada más que eso. Es muy difícil en estos momentos, pero eso es lo que tenemos que hacer los demócratas. Es el momento de reafirmar cada uno dentro de sí, al menos eso es lo que yo personalmente siento, un no inmenso a la pena de muerte, quizá en estos momentos, ¿no? En estos momentos en los que a veces la rabia, la tensión te haría decidir o te haría pensar, os mataría. Es en esos momentos de reafirmación de un no mayor que nunca a esa pena de muerte. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y yo entiendo, no solamente entiendo, sino que veo la indignación de la gente, también aparecía antes en el informativo, pero desde luego nunca violencia contra violencia. Eso hay que desterrarlo, y hay que desterrarlo en los momentos más duros. Ahora es cuando hay que demostrar que porque vivimos en un Estado de Derecho, solamente dentro del Estado de Derecho donde se respetan los derechos fundamentales, incluso de los presuntos terroristas, es donde nosotros tenemos que hacer nuestro discurso político. Y luego, yo soy de los que piensa, desde luego, sin ningún género de dudas, que lo que tiene que hacer una sociedad es defenderse de los criminales, de los que atentan contra los demás, pero que esa defensa la garantiza mediante las penas privativas de libertad. Y soy absolutamente contrario a la pena de muerte, entre otras cosas por un concepto religioso también, porque yo creo que es muy difícil justificar que los hombres tengamos disposición de la vida de otros hombres. Ahora sí, lo que sí estoy convencido es que desde luego esas penas privativas de libertad a estos terroristas que hoy han matado a Gregorio, a los terroristas que antes mataron... Efectivamente, yo estoy profundamente... Es impresionante pensar, ¿no?, que has compartido con alguien y que esa persona, por un tiro en la nuca, ya no está entre nosotros. Sí, sí, exactamente. Yo estoy profundamente impresionado, francamente emocionado, porque desde mi casa de Málaga, a las 9 de la mañana, de 9 a 9 y media, el programa era una tertulia en la que participaba el diputado del PNV, González Chavarri, la senadora Zabaleta del PSOE y Gregorio Ordóñez del PP, y yo por Izquierda Unida. Moderaba el debate el periodista Herrán en Radio Correo y hablábamos si Felipe González tenía que dimitir o no del GAL, y él intervenía con ilusión, lleno de vida, explicando sus argumentos, confrontándolos con todos los demás,
y a las pocas horas recibí la noticia como un masazo, porque una persona joven, con ilusión, había sido asesinada en San Sebastián, en un restaurante, por los que quieren intervenir en este debate abierto en la sociedad española, que es un debate jurídico y político en defensa del Estado de Derecho, sin argumentos políticos, porque no tienen argumentos políticos, solo tienen el asesinato y la pistola como norma, y pueden matar efectivamente a una persona, pero no matarán ni a la democracia ni al Estado de Derecho, porque esta muerte de un político joven y lleno de ilusiones y de vida es una muerte igual que la de un guardia civil, que la de un policía, es sangre que se derrama por las pistolas del fanatismo. Por eso es necesario mantener la serenidad. Nosotros hemos enviado las condolencias y el pésame más sincero a su familia y al Partido Popular para decir que no podemos caer en ninguna trampa y que ahora tenemos que defender el Estado de Derecho con mayor argumentación, si cabe, que cuando se estaban asesinando a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Han entrado en el campo político, no es la primera vez, pero sí en un momento muy delicado de la vida de nuestro país, y aquí es donde los partidos políticos y las instituciones democráticas tenemos que decir que no a esa barbarie asesina y que sí a la democracia y al Estado de Derecho. Decía yo antes que Javier Gurruchaga conocía a Gregorio Ordóñez. Creo que desde que eras chiquitos, ¿no? Creo que os conocíais desde hace tiempo, Javier. Buenas noches. ¿A qué cámara tengo que mirar? No sé, da igual, ya te buscarán. Tú puedes decir lo que quieras. Bueno, pues yo conocía, como yo creo que muchos donostiarras, a San Sebastián. Es muy pequeña, es una ciudad pequeñita, y conocí a Gregorio de vista, pues de jugar en las calles de la parte vieja y del Boulevard y del Buen Pastor, pues yo creo que además coincide que somos del mismo año, de 1958. Exacto. Tenía mi misma edad y, bueno, nos conocíamos de vista como nos conocemos todos allí en San Sebastián. Mi amigo también a Fernando, que es donostiarra como yo. Y Gregorio, en los últimos tiempos lo conocía más por el cargo que tenía y, bueno, aunque ideológicamente él está en otras posturas y yo, aparte que voy de entertainer y aquí he venido a animar, aunque ahora hablo y muy a gusto sobre Gregorio, a Gregorio lo conocía pues ya desde hace unos años. Él era muy aficionado a muchas cosas, él era muy querido, eso lo sabe todo el mundo, y yo me he enterado a las 4 menos 10 de la tarde, estaba hablando con mi madre y con miedo mis padres habían enterado por la radio que han matado a Ordóñez. Ordóñez pues era pues un vecino, pues como vecino querido por todos, conocido por todos, y conocí a Gregorio, ya que soy de la misma generación como tantos y tantos donostiarras, y además era muy fan mío de la orquesta y en fin, estoy francamente afectado, como creo que estamos todos, ¿no? La verdad es que cuando hay que hablar de algo que ha sucedido de forma tan cercana, cuando hay que hablar de alguien que ya no está, llega un momento que las palabras casi todas confluyen en lo mismo, ¿no? Porque estoy convencida de que Joaquín Leguina, es decir, si yo le pido pues que me diga lo que él ha sentido en el momento en que ha sabido esta brutalidad de noticia, como cualquier brutal atentado, pero en este caso parecía que por ser un político tampoco eso ocurre tan a menudo, quiero decir, y desde luego no un político joven, un político de la oposición. ¿Qué siente un político profesional que lleva tantos años en esto ante una situación como esta? O sea, ¿esto qué nos puede traer, señor Leguina? Bueno, yo lo he sentido como un mazazo. Yo no conocía a Ordóñez, sí le conocía de la televisión o de oírle hablar. Lo que más me ha impresionado es la brutalidad del asesinato. El que fuera joven, curiosamente, me ha impresionado más todavía. Hombre, yo creo que lo que se siente es bien obvio. Todos los muertos, todos los asesinados valen lo mismo. No se puede decir porque sea político o no, pero sí que tiene una lectura de intentar atemorizar, amedrentar. No es el primer político que matan de todos los partidos. Recuerdo UCD varios muertos cuando UCD gobernaba. Hay 14 políticos asesinados. Entonces lo que se niega es la palabra, ¿no? La violencia que no está dotada del don de la palabra odia la palabra. Y la política es sobre todo la palabra, la razón. Entonces lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué se puede hacer desde la política? Yo diría más, ¿qué se puede hacer desde la democracia? Yo creo que es continuar en este tono y que el acuerdo de Ajuranea y la filosofía que hay detrás y el acuerdo de Madrid, que está teniendo una eficacia indudable, que no va a evitar algunas muertes más, ojalá que muy pocas, pero que tiene una eficacia indudable. Este aislamiento político que ha conseguido con duro trabajo la democracia dará al final sus frutos y esto será una pesadilla pasada. Hoy es una pesadilla viva.
Yo quisiera, para terminar, dirigirme especialmente a Ruiz Gallardón, con quien comparto desde hace años labores, pues para decir que lo siento y mucho. Son momentos en que los políticos se miran de otra manera, se miran y se hablan de otra manera, con el dolor en sus caras. Vamos a hacer un primer alto en nuestro camino, uno de los que vamos a hacer esta noche, pero inmediatamente estamos de nuevo con ustedes y retomamos el tema para que sigan hablando nuestros invitados. Hasta ahora mismo. Yo no diré que una de las que más, porque además es absurdo, hay muchas personas. Él tampoco se ha callado nunca. Esta noche está con nosotros, como les he dicho antes. Fernando, ¿qué más se puede decir cuando ya realmente la gente estará diciendo y qué palabras van a usar? ¿De dónde van a sacar las palabras para hablar de semejante horror? Pues sí, la verdad es que es muy difícil porque uno siente, aparte de la tristeza lógica, sientes la humillación y la vergüenza de ser donostiarra, de una ciudad liberal, de una ciudad abierta, como ha sido siempre San Sebastián, y que haya ocurrido una cosa como esta, ¿no? Realmente yo creo que, aparte de todo lo que se ha dicho, hay que subrayar que Gregorio Ordóñez era un símbolo dentro de San Sebastián y dentro del País Vasco, porque era una persona que hablaba clara y fuertemente allí. Es decir, yo comprendo que en el resto de España hay muchas personas indignadas y, en fin, y muy críticas y con abundantes y buenísimas razones contra ETA, pero el asunto es hablar allí. Es decir, Gregorio Ordóñez era una persona que hablaba y vivía normalmente como vivimos los demás en San Sebastián, paseándose por las calles, tomando vinos en la parte vieja, haciendo una vida absolutamente normal y demostrando que se puede estar abiertamente en contra de un tipo de actuación, de un tipo de ideas y sobre todo de un tipo, digamos, de mafia y de terror, ¿no? Sí, pero te matan, Fernando? Bueno, es que eso es lo que se quiere dar la impresión. Eso es lo que se quiere decir. Es decir, eso no puede acabar más que la muerte. Yo creo que, bueno, sin ninguna, vamos, lejos de mí ningún elogio de los mártires, ni muchísimo menos, y yo creo que tampoco Gregorio ni en modo alguno, digamos, quería la vida y no la muerte, y precisamente por eso se lucha contra ETA, porque se quiere la vida y no la muerte. Ahora, por otra parte, vivir, en el sentido humano del término, es defender las razones, digamos, que hacen digna de ser vivida la vida, y entonces la libertad, la honradez es una de ellas, ¿no? Hay que decir con claridad que desde hace muchos años, desde hace bastantes años, en el País Vasco la palabra autodeterminación lo que significa es el derecho de unos cuantos para excluir de la convivencia a otros. Que el derecho de autodeterminación es el derecho de excluir, el derecho de perseguir, el derecho de matar, el derecho de censurar, el derecho de apartar a las personas de la convivencia. Y que, de alguna manera, yo creo que eso tiene que ser reconocido así. Que no se trata simplemente, cuando se está hablando de la autodeterminación, de esas palabras vacuas, de esas palabras que en el fondo no tienen ningún sentido, porque hay que haber conocido la mentalidad, la estupidez profunda de los ideólogos, ido con ellos, otras partes del país que han ido a apoyar a los ideólogos de ETA y a los ideólogos de HB. Eso es lo que hay que reconocer y es algo, digamos, que hay que de alguna manera poner en claro, y que lo difícil es ponerlo en claro allí, no en otros sitios, porque en otros sitios, digamos, de alguna manera no tiene tanto mérito, yo creo. Entonces, que eso es el mérito, es decir, más allá de las diferencias. Yo he polemizado con Gregorio Ordóñez y he tenido 1000 diferencias con él, pero hay una serie de cosas, como por ejemplo son sus palabras que han dado inicio a este programa y tantas otras, que suscribo plena y absolutamente, y que además creo que hay que defender allí, es decir, dentro del contexto donde es difícil, porque eso es lo que les duele. A ellos no les importa en absoluto que un señor en Murcia o en Lugo diga tal o cual cosa. A ellos lo que les importa es que se diga allí, que se diga en su cara, que se diga en su universidad, que se diga en sus periódicos, que se diga en sus calles. Y allí es donde hay que decirlo. Quizás estaban perdiendo protagonismo en este momento, quizás estaban preocupados porque por un asunto que quizás quizás no, seguramente saldrá aquí esta noche, pero que quizá valdría la pena meterlo ahora, y es que la clara postura de los partidos democráticos en defender el Estado de Derecho frente al GAL, esa clarísima postura de la sociedad civil, de los periódicos, etcétera, etcétera, les estaba robando un protagonismo a los etarras,
a los que pueden estar cerca de HB o que están HB, y porque al fin y al cabo ellos tenían que considerar que los del GAL eran sus muertos, como así era. Entonces ese protagonismo robado no lo han podido resistir y han tenido que poner su señal en la sociedad vasca de nuevo. No soy incapaz tampoco de penetrar en tantas profundidades. No he compartido, y lo he dicho por escrito, la mentalidad de los que dicen que la denuncia y la persecución de las últimas consecuencias del GAL es algo que hace el favor a ETA. Yo no creo en absoluto, yo creo precisamente al contrario, que indica la limpieza y la sinceridad de un Estado democrático en perseguir las formas de terrorismo y de violencia ilegal y contra los ciudadanos en todos los sentidos y en todos los aspectos. Yo creo que eso no tiene duda. Ellos yo creo que siguen actuando, en primer lugar, por no dar protagonismo a los que más o menos confusamente dentro de HB intentan tener un protagonismo político. Entonces, de vez en cuando, la mano militar, porque no olvidemos que es una estructura militar, que nosotros son los servicios auxiliares simplemente, la mano militar ejerce su violencia para, de alguna manera, para seguir teniendo el protagonismo. Y luego yo creo que en último término es casi evitar el ridículo. Es decir, son tan risibles, si no mataran, serían tan risibles, la yihad con boina. Es que es una cosa tan absurda y tan ridícula que si no fueran de alguna manera, si no mataran, verdaderamente todo el mundo se reiría de ellos. Entonces yo creo que tienen que matar, aunque no sea más que por borrar la sonrisa irónica que le sale a la gente cuando les escucha. Oye, ¿tú de dónde sacas el valor para hablar así, Fernando Savater? No, yo... Te lo digo porque tú vas al País Vasco, das clases en la universidad. Yo vivo en el País Vasco. Vives allí. Entonces, ¿de dónde sale, de qué convicción profunda sale tanta valentía? No, yo creo que hay muchas personas allí, y muchas personas, porque lo importante y lo peligroso y lo difícil quizás no sea vivir los que vivimos en las ciudades. Hay personas que hablan y que son claras y que son valientes y que viven en pueblos, que viven en comunidades pequeñas donde es mucho más difícil y mucho más arriesgado, digamos, mantener determinadas posturas. Y por supuesto, además, estamos hablando hoy con motivo de la muerte de una persona que, en fin, que digamos que ha hecho de esto, digamos, un testimonio más claro y más evidente, que es con su propia vida, y por lo tanto sería absurdo, digamos, ahora masticar las palabras, ¿no? Como dicen los franceses. Desde luego, son momentos para claridades, son momentos para hablar claro, y Fernando Savater, como el resto de nuestros invitados esta noche, eso es lo que están haciendo, hablar claro. Quizás son momentos de más que palabras, pero las palabras de momento son nuestras herramientas, y otras actitudes habrá: asistir a manifestaciones, asistir a encuentros. Gesto por la Paz evidentemente estará ya moviéndose claramente en todo el País Vasco para que mañana todas las personas que así lo deseen, y a lo mejor sería bueno que ocurriera en el resto del país también, seguro, pero eso será probablemente más difícil. Quiero decir que habrá gestos, pero de momento nosotros en esta noche lo que tenemos son palabras, aunque muchas veces parecen más que palabras. Natibel, has estado en el telediario. Ya has dicho, supongo, algo de lo que estás escuchando esta noche aquí, de lo que vamos hablando. ¿Qué quieres añadir? Bueno, yo no soy vasca, quiero decir, conozco el País Vasco muy poco, conozco a los vascos. No puedo hablar con las vísceras, como han hablado Javier o Fernando, y con el valor que ellos hablan. Comparto el dolor de esta noche de los que conocían a Gregorio Ordóñez. Estoy tan indignada como todo el mundo, pero desde la calma que yo creo que es lo complemento, pues no comparto una cosa, y es que esto sea un asesinato político. Yo creo que alguien ha dicho aquí, han entrado en el campo político. Han matado 14 políticos frente a cerca de 1000 víctimas, entre el GAL y ETA, que para mí viene a ser lo mismo. Ha habido 1000 muertos, que seguramente no han sido tan valientes como Gregorio Ordóñez. El valor, por supuesto, que es una cosa muy importante, pero que han sido víctimas inocentes. Yo, sinceramente, creo que ETA no piensa cuando mata. Gregorio Ordóñez estaría en una lista, como hay tanta gente en las listas de los etarras, en una lista que andaba por ahí, circulando, y que en este momento pues ha habido un kamikaze. Bueno, kamikaze no, porque la verdad es que ha salido de la cepa o del bar con bastante tranquilidad. Es decir, que los kamikazes que matan en el País Vasco parece que no son como los que matan en otro sitio. Pegan el tiro en la nuca, salen más o menos despacio y no se les acaba de detener. Bien, pues y en una zona peatonal, que claro, es impresionante. Es una cosa que desde fuera, los que no somos vascos y los que no hemos vivido esa cosa tan terrible que te cuentan los vascos, pues no lo podemos entender. Cómo este hombre, como un asesino que mata a sangre fría, que pega un tiro en la nuca a una persona que está en un bar,
sin armas. Que entra además encapuchado, quiero decir, Bueno, que, pues que le no vean lo- entrar, que no lo alguien le hemos puede haber visto, cogido claro. antes, ¿no? Parece imposible. No lo hemos visto nunca y entonces pues no lo entendemos, no entendemos esa brutalidad y esa impunidad de algunos de asesinos como estos. Yo pienso sinceramente desde la frialdad de la que es posible en estos momentos hacer gala, pues pienso que estaba en una lista, ha llegado el momento de oye tú mata a este y cayó desgraciadamente pues una persona conocida, un político, una persona por la que clamarán todos los partidos. Yo a Alberto le compadezco más quizá porque aparte de ser amigo era compañero de lucha. Es muy duro, pero yo de verdad no daría ese valor añadido a los etarras, a los asesinos de ETA. No es un crimen político, es un crimen más de las cerca de 1000 víctimas que ha habido. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ETA mata cuando y donde puede. Y me sumo a las palabras que ha dicho Fernando. Es decir, no está calculado en términos de cálculo racional que nosotros usamos. Ese es un error, pero que está calculado en su ilógica forma de comportamiento, ¿no? La muerte es una banalidad. Es una banalidad. Por lo tanto, ¿cómo ha entrado y ha matado? Pues como lo hace alguien que tiene en la cabeza un fenómeno patológico, ¿no? Porque la vida humana pues es de todas. De todas maneras, Joaquín, una cosa. Por poner un ejemplo, digamos, tomado de estas mismas fiestas de San Sebastián de hace 2 días, que han sido afortunadamente tranquilas, que no ha habido incidentes, en fin, que todos nos hemos congratulado de ello hasta hoy, desgraciadamente. El día de la izada de la bandera, que es bueno, un poco el comienzo de las fiestas de San Sebastián, es a las 12 de la noche del 19 al 20, la izada en la Plaza de la Constitución. El día de la izada de la bandera estaban las tamborradas y estaba toda la animación de la gente y entonces la tranquilidad, y todo el mundo nos felicitaba y nos felicitábamos de la tranquilidad en el balcón de la biblioteca de la Constitución había una inmensa pancarta pidiendo amnistía. En uno de los laterales otra pues pidiendo no sé qué otra cosa conectada con el mismo tema de la agitprop habitual de ETA, y en la otra enfrente otra igual. Las personas que estaban allí no compartían ese tipo de pancartas, no las aprobaban, la mayoría de las personas no las aprobaban, pero no había nadie que las pudiera quitar. No había nadie que se pudiera enfrentar a eso. O simplemente dejarlas, pero poner otra enfrente que dijera ETA, basta ya, ETA, asesinos, lo que sea. Eso no puede pasar. Entonces, y todos nos felicitábamos de decir, qué tranquilo ha estado todo, qué bien ha estado todo. Porque eso hay que respetarlo. Es decir, el hecho de que unos señores puedan colgar en medio de una fiesta de todos los donostiarras, en un edificio público de los donostiarras, un cartel defendiendo sus propias ideas, eso hay que respetarlo como algo que no se puede tocar, porque si lo tocas eres un provocador o estás buscándote las cosquillas. Bueno, eso indica de alguna manera el clima que quizá, pues por intento de conciliarte con quienes no entienden ninguna concesión a la racionalidad más que como debilidad. Es decir, porque hay personas que cualquier concesión a la racionalidad, a la humanidad, etcétera, la ven simplemente como muestra de debilidad, y eso es lo que estamos viendo allí. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Recordaréis que una de las cosas más impresionantes del vídeo que nos has puesto antes de Goyo ha sido cuando él decía, bueno, las cosas están cambiando. Él decía que explote el coche, que nuestra propia vida puede estar en juego, eso importa menos. Lo que importa es que ya no estamos solos. Eso es impresionante oírlo, ver a una persona que esta mañana ha sido asesinado decir eso. Lo importante es que no estemos solos. Y yo, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Joaquín, que todas las muertes tienen que suscitar el reproche y que la muerte en sí misma es una banalidad causada por ETA, estoy absolutamente convencido de que si ETA ha matado a Gregorio es porque Gregorio estaba enseñando a los donostiarras a perder el miedo. Porque Gregorio hacía eso, Fernando, que tú dices que la gente no hace, y yo lo he hecho con él. Yo me he quedado impresionado con él, andando con él por las calles de San Sebastián, hablando con todo el mundo, saludando a todo el mundo sin miedo a nadie, haciendo manifestaciones en las que creía y en las que llamaba a los terroristas, no les decía, bueno, estos discrepantes políticos, no, los llamaba asesinos. Los llamaba asesinos a sueldo. Y por eso le han matado. Le han matado por decir la verdad. Y le han matado porque él no tenía miedo y estaba enseñando a que los ciudadanos de San Sebastián, del País Vasco y de toda España, no tuviesen miedo a ETA. Y eso es lo que nosotros tenemos que en estos momentos asumir
como una obligación. Es decir, nuestra obligación ahora es hablar como ha hecho Fernando. Nuestra obligación ahora mismo es decir las mismas cosas que decía con respecto a ETA, no con relación a la ideología política en la que naturalmente cada uno tiene que tener la suya, pero con la relación a la repulsa de la violencia hay que decir lo mismo que decía Gregorio Ordóñez y de esa forma declararnos orgullosamente herederos de la escuela que él nos ha enseñado a perder el miedo a ETA. No ha hablado todavía, ha pedido la palabra Antonio Romero, pero no ha hablado todavía Carlos Carnicero esta noche. ¿Querías decir algo concretamente de lo que se está diciendo? Sí. Adelante, Carlos. Yo creo que la primera demostración de la inutilidad de la muerte de Gregorio Ordóñez es lo que se está viendo aquí, ¿no? Yo sí que creo que era una muerte distinta. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, Carlos? No te he entendido. Sí, que la inutilidad de matar a alguien que hablaba con ese valor se demuestra con las palabras de Fernando, con las palabras de Joaquín. Que continúa, es decir, claro, que siempre habrá alguien que dirá, sois unos asesinos. Eso es imparable. Sí, sí. Y en ese sentido quiero decir que a mí no me parece, y la discrepancia a lo mejor es absurda en este momento y puede ser un matiz, pero a mí no me parece que es una muerte distinta ni gratuita. Yo creo que es una muerte, lo decía un periodista de Bilbao esta tarde con el que he hablado por teléfono, es una muerte macabra de laboratorio. ¿Por qué? Un poco por lo que decía Alberto ahora, ¿no? Se han buscado un hombre que tenía el coraje para hablar muy claro, porque yo le conocía a Gregorio, y Gregorio no se mordía la lengua para nada. Quizá este era un poco provocado en el buen sentido del término, ¿no? En el buen sentido de que era capaz de en un universo como el que describía Fernando, en el que alguien pone una pancarta y todo el mundo, para no provocar, no pone la contraria. Fíjate si es claudicación. Gregorio era un borroca, como decimos. Gregorio era un peleón, en el buen sentido de la palabra. Era un peleón que tenía el coraje suficiente como para poner la pancarta enfrente. Entonces, eso no lo pueden perdonar, porque es una escuela para perder el miedo, como también decía Alberto, y la prueba está, y no quiero hacer electoralismo, y menos a favor del Partido Popular, en este momento, pero la prueba está en los resultados electorales. Yo creo que hay que tener esta noche la serenidad de decirlo todo. El Partido Popular ya tiene un importante ascenso, que es producto un poco de quizá haber recuperado un electorado que estaba atemorizado, y eso es así. Entonces, ¿qué pretenden con esta muerte? Yo no creo que es una muerte gratuita. Yo creo que pretenden atemorizar, corría peligro quizá la alcaldía de San Sebastián, aunque estemos hablando de cosas que pueden parecer bastardas en este momento, ¿no? Podía ser alcalde de San Sebastián. Podía haber sido alcalde de San Sebastián con los votos de las últimas elecciones. Carlos, podía serlo, pero yo estoy de acuerdo. Es lo menos importante hoy. Lo menos importante es que fuera, que defendiese una ideología concreta o tal. Lo importante es que él era una persona que estaba luchando en defensa de nuestros derechos y de nuestras libertades. Por eso digo que no quiero hacer nada más lejos de mi intención. Pero sí que creo que hay que analizar políticamente las cosas, porque aunque ellos no las hagan, nosotros para combatirlos sí que lo tenemos que hacer. Entonces yo creo que el factor humano es importantísimo. El factor criminal también, lo que estamos hablando de la frialdad con la que matan y esa obscenidad de gente que se ríe de la muerte, ¿no? Porque yo no sé qué es peor, al final. Una sociedad que permite, que tiene que aguantar que alguien mate, luego está la justicia para perseguir, con la democracia y todas esas cosas que estamos aquí todo el día barajando y que a mí ya me parecen obvias, ¿no? Me parece obvio. Estamos todo el día discutiendo si hay alcantarillas, pero lo que nos acordamos a veces es que hay ratas y que nadie interprete mal las palabras. Ratas hay gordísimas. Entonces, yo lo que creo es que ha llegado el momento en que la sociedad civil también tiene que tener algún tipo de reacción desde la no violencia, pero una violencia muy activa. Yo creo que con lo que está pasando tendrá que llegar un día en que alguien no quiera estar en un bar donde está Johnny Dígoras y que no quiera beber en el vaso que ha bebido ese señor. Es una postura pacífica y civilizada. Es la pancarta de frente. Es decir, no quiero codearme con gente que se ríe de la muerte, que son tan culpables como los que matan, pero que gracias a una Constitución espléndida que gozamos y quiero defender el primero, permite que esos individuos estén en libertad y que sean los jaleadores de la muerte y permiten que el diario siga publicando artículos que invitan a matar. Bueno, pues tendrá que haber un día en que esa sociedad que ha ido perdiendo el miedo gracias a Enrique Casas, que murió, gracias a Gregorio Ordóñez, que acaba de morir, y gracias a algunos más, como decía Joaquín, que probablemente y tremendamente tendrán que morir, pero la sociedad, lo que es verdad, es lo que decía Gregorio en el vídeo, y termino ya, no está solo, o sea, la gente se va atreviendo cada vez más a votar lo que quiere, a decir lo que quiere y a poner la pequeña pancarta que quiere. Y yo eso creo que es la lectura, y cuando ellos han matado a Gregorio es para impedir que eso suceda. Pueden haber elegido a otros porque los hay, no es que sea un ejemplar único. Lo han hecho con Gregorio Ordóñez y yo creo que nuestra obligación es transmitir con mucha comodidad desde fuera del País Vasco. Evidentemente es más fácil decirlo aquí que en San Sebastián, pero hay que decirles ánimo que por lo menos el apoyo nuestro lo tienen, ¿no? Y yo creo que ahí también el periodista tiene que perder la objetividad. Yo siempre he pensado que en estos temas el periodista no se tiene que andar con paños calientes y tiene que decir el terrorismo es un enemigo común. Y ahí no vale decir, mire usted, yo no me voy a comprometer porque yo solamente voy a informar. Hay que empezar a levantarse de las ruedas de prensa de arriba a Tasona cuando insultan a alguien o cuando están jalando aquí y marcharse. Y punto. Sé que es como Fernando decir esto aquí, pero creo que hay que hacerlo. Es curioso, el terrorismo es un enemigo común. Fíjense ustedes que en esta mesa, las personas que están alrededor mío, cada uno es de su padre y de su madre. En circunstancias normales, si no estuviera el cadáver
caliente de una persona aquí esta noche, seguramente tendrían puntos de vista muy enfrentados en asuntos que pueden tener relación, por ejemplo, con cómo luchar contra el terrorismo, cómo hacer política, cómo enfocar la crisis que en este momento vive España. Y es curioso cómo de pronto lo que tú acabas de decir, Fernando, o sea, el terrorismo es el enemigo común, hace que todos estemos como queriendo ver lo que nos une, ¿no? Las partes que nos unen. Antonio ha pedido la palabra. Sí, Antonio yo quería manifestar lo siguiente. Esta mañana hemos tenido ese debate en la radio, un debate muy apasionado, muy vivo, en el que ha participado Gregorio Ordóñez. Y tengo un fax del Partido Popular de Guipúzcoa fechado hoy mismo a las 10:52, es decir, a las 11 de la mañana, muy pocas horas antes de que le asesinaran. Y no coincido con lo que decía Natibel Preciado, ETA mata cuando y como puede, eso es verdad, pero en este caso la lista tiene un orden y se puede alterar y darle prioridad a uno de los que figuren en la lista por el debate abierto en la sociedad española en el asunto del GAL. ETA no tiene discurso político, solo sabe matar y no ha participado en este debate de las fuerzas democráticas, que hay un debate jurídico y político en defensa del Estado de Derecho, y ha intervenido dando prioridad a este asesinato a Gregorio Ordóñez, que no solo atacaba a ETA, sino que atacaba al terrorismo del GAL, y en esta nota, que es una especie de testamento político, dice algunos párrafos muy claros. Gregorio Ordóñez: es difícil digerir que políticos socialistas se hayan forrado escudados en las víctimas de ETA. Gregorio Ordóñez, portavoz del PP del País Vasco, ha manifestado: junto con los asesinatos, lo más grave del GAL es que pone en evidencia cómo determinados políticos socialistas utilizaron las propias víctimas de ETA para lucrarse personalmente. Habla de todo este asunto y concluye: toda información que el gobierno vasco pueda dar sobre el GAL recibirá nuestro apoyo. Lo que nunca haremos es colaborar con HB en nada que tenga que ver con el terrorismo. Los lacayos de ETA deberán empezar por renegar de sus jefes y por meterlos en la cárcel. Este es un testimonio político muy importante contra el GAL, muy duro, hablando que por primera vez el señor Ardanza se ha escapado del control del señor Arzalluz y, en lugar de hacer el papel de bufón de los socialistas que el PNV viene asumiendo, ha dicho la verdad como un templo. La única conspiración es la que desde el gobierno se está realizando contra la justicia y contra Garzón. Es decir, que es un testamento político de Gregorio Ordóñez. ¿Tú crees, Antonio, que el señor que ha matado esta mañana, por llamarlo de alguna manera, a Gregorio Ordóñez, se ha leído ese testamento político, que sabe de lo que le están hablando? No, pero hay un debate abierto en el Parlamento Vasco y en la sociedad española donde Gregorio Ordóñez tenía un protagonismo, y los que le han dado la orden a ese brazo ejecutor para que dé prioridad a ese objetivo, porque reciben la orden de que en este momento hay que matar a fulano de tal y le hacen su seguimiento, y lo matan coincidiendo con un debate abierto en la sociedad española. Yo sí que no creo que eso yo creo que tiene que ver con el debate abierto en la sociedad española en este momento. Vamos a dejarlo, perdonadme, señor Leguina, perdóneme. Vamos a dejar en este punto, ¿tiene o no tiene que ver? Vamos a dejarlo porque hacemos nuestro segundo corte, pero lo retomamos inmediatamente. Incide en eso. Han pedido la palabra el señor Leguina y Carlos Carnicero, el que quiera, me da lo mismo a mí, empezar como queráis. No, yo discrepo, yo estoy con Fernando Savater en que sería hacer un juicio absolutamente generoso de su inteligencia si ellos tuviesen la claridad de análisis político como para pensar, en medio de la bulla que hay en Madrid con el tema del GAL y de los fondos reservados y de... No, yo creo que es mucho más sencillo. El instrumento fundamental del terrorismo es el miedo, no es matar, ni siquiera. No sé si ese matiz es una tontería, pero es decir, el terrorismo utiliza, como la mafia, cuando alguien mata a un comerciante que no paga la protección de la mafia siciliana, eso no es más que un método para que paguen los demás, es decir, para sembrar el miedo. Entonces, estos individuos, en cada momento histórico que les ha convenido, porque no pagaban a los empresarios, han secuestrado a un empresario. Y en este momento tienen miedo a la sociedad civil vasca que está despertando. Yo creo que es concederles una lucidez de la que carecen, el pensar que en este momento, porque en esa lógica pudiera pensarse lo contrario, es decir, el ver a San Cristóbal en la cárcel, y con esto no quiero decir que el GAL no se tenga que aclarar, no se me malinterprete, pero objetivamente el que se aclare el GAL en el fondo está clarificando una tesis que venía sosteniendo desde el año 83, que el GAL era la policía y el Estado. Luego, en algo nosotros le estamos dando la razón, no como un objetivo de la sociedad en su investigación, pero sí en los resultados finales. Yo creo que el tema es mucho más sencillo. Ellos han matado al señor Ordóñez como símbolo de un vasco que no tiene miedo. Y punto. ¿Para qué? Para sembrar el miedo en la sociedad vasca que les está comiendo el protagonismo. Porque claro, hay que recordar la historia. Al principio mataban al chivato concreto, que llamaban ellos.
después mataron al policía, después al militar por ser militar, después a la Guardia Civil, después a la Ertzaintza, que es un salto cualitativo tremendo, es decir, matan a la policía que los vascos siempre han querido tener, lo cual ya es la contradicción, es tanta contradicción como que hay una autopista entre Navarra y el País Vasco. Si vamos al terreno de la lógica es imposible discutir con ellos, porque ellos debieran estar encantados de que Navarra se contagiase por un flujo de autopista con el País Vasco. Entonces es impensable buscar ese relacionamiento. Yo creo que el tema sencillo es el miedo y sembrar el miedo y punto. Bueno, yo coincido básicamente con lo que acaba de decir Carlos, el carnicero, ¿no? Yo creo que es un crimen sin pasión. Es decir, es como todos los crímenes de ETA. Un crimen sin motivos personales. Tanto doblemente inhumano. Porque no se mata, cuando alguien mata en un acto de arrebato, es humano. Un asesinato frío es inhumano. ¿Que tenga efectos políticos? Probablemente. Sobre nosotros, sobre la democracia, probablemente. ¿Cuáles serían esos efectos? Bueno, pues... Lo digo porque a la gente le estará interesando mucho. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a significar este asesinato dentro de esta crisis política? Pues aquí mismo lo estamos viendo. ¿Cuáles son los efectos? El primer efecto positivo, diríamos, es que estamos de acuerdo, básicamente, en cómo combatir a ETA. Otros efectos puede tener, indudablemente. ¿Cómo no va a tener efectos políticos sobre el Partido Popular cuando lo acaban de asesinar a uno de sus miembros? Un notable miembro, además. Bueno, me parece que esos efectos son obvios. Lo que ocurre es que no debía tener efectos políticos en cuanto a la estrategia democrática para acabar con ETA. Ahí no, y no creo que los tenga. Sinceramente, lo que va a hacer esto es reforzar el pacto de Ajuria Enea, probablemente reforzar más todavía y explicitar más todavía los acuerdos de todo el arco parlamentario democrático. Y, en fin, en ese sentido, el mezclar esto con el GAL no se les ha pasado por la cabeza a ellos. Porque el asesinato tiene que ver con que la propaganda de los hechos. ETA vive porque mata. Si no matara, no viviría. Por lo tanto, tiene que matar. Se ve compulsivamente llevada al asesinato. Y intentar sacar consecuencias laterales y, en fin, y de vez en cuando pues sacar que al final el PSOE tiene la culpa de todo eso, ya lo sabemos. El PSOE tiene la culpa de todo. El día que se vaya Felipe González vamos a ser felices y... ¿Usted también? No, esa es una broma, naturalmente, porque claro, yo creo que el discurso permanente de que la culpa de todo lo que pasa en el país, de todo lo malo, la tiene el gobierno, pues es un discurso muy tranquilizador y bastante estúpido. Han pedido muchos la palabra. Alberto Ruiz Gallardón también... bueno, vamos a ir repartiendo un poco de forma informal. Adelante. Preguntaba Joaquín, efectos en el Partido Popular. Yo quiero dejarlos muy claros. Seguir el ejemplo de Goyo. Seguir su ejemplo. Y seguir diciendo lo que él decía. Que se puede ser vasco y ser español y pregonarlo con orgullo, que se puede discrepar de una persona y no enfrentarte violentamente con él, y que se puede defender tus ideas en todo el territorio de España, y que por lo tanto que se puede ir por lo viejo de San Sebastián, con la cara muy alta, defendiendo el ser vasco, defendiendo el ser español y defendiendo el ser demócrata, y que aquellos que estén en discrepancia tienen que tener una discrepancia dialéctica. Ahora, aquí se ha planteado otra pregunta, Mercedes, consecuencias. Pues yo creo que este es el momento de que nosotros reafirmemos claramente que las consecuencias de la violencia de ETA no es quebrar ni un punto en la defensa absoluta de los métodos legales en la lucha contra el terrorismo. Eso es absolutamente importante decirlo. ¿Qué está queriendo usted decir, señor Ruiz Gallardón? Con toda claridad, que de ninguna de las formas se puede pensar que por mucha indignación que tengamos, que la tenemos, por mucho dolor que tengamos, que lo tenemos, y por muchos dolores personales. Es que es muy difícil hablar de una persona con la que has estado trabajando conjuntamente, pero Gregorio es un hombre que siempre defendió la legalidad. Siempre defendió la legalidad y nadie puede tener la tentación en estos momentos de pensar que cabe ni por asomo ningún tipo de justificación de utilización de métodos ilegales en la lucha contra el terrorismo. De ninguna de las formas. Eso no es obvio. Eso es muy importante remarcarlo, porque yo creo que eso es lo que a nosotros nos diferencia de los terroristas. El que nosotros tenemos el dolor, tenemos la indignación y tenemos la rabia contenida, pero tenemos la rabia. Ahora, ¿nuestra respuesta cuál es? La Constitución, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley General Penitenciaria. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Y es muy importante, perdona, es muy importante... No ha habido una sola declaración. Por supuesto que no ha habido, pero es muy importante... No, pero es que... Es muy importante, perdóname, Carlos, es muy importante que sepan los terroristas que no van a quebrar esa unidad a la que antes hacía referencia Joaquín. Eso que es el Pacto de Ajuria Enea y que es el espíritu del Pacto por Madrid. Y que nosotros nos vamos a mantener esa tesis en todos los casos. Pero estamos asistiendo a un debate.
a una primera parte del debate en la sociedad española que intentaba que esta sociedad legitimara y comprendiera los GAL. Hemos visto de emisora en emisora a personas como un secretario de Estado anterior diciendo: una sociedad acosada, asesinada, secuestrada, recurre a una defensa aunque sea ilegal. Y esa campaña ahora no puede tener ningún tipo de justificación porque se ha perdido esa campaña política, que era la de justificar el atajo, la guerra sucia contra ETA y pedir la comprensión. Y cuando esa campaña fracasa, se pasa al ataque directo a Baltasar Garzón y a la justicia. Pero ahora, con el asesinato de Gregorio Ordóñez, puede de nuevo abrirse en la sociedad española, en las tertulias de radio, en las personas que llaman, a decir: ¿veis lo que han hecho con una persona decente, justa, honesta por sus ideas? Asesinarla. Por lo tanto, habrá que reaccionar con los métodos que sean. Es decir, eso lo vamos a ver en las tertulias de radio a partir de mañana. Y eso lo estaba diciendo Vera antes de que sucediera este asesinato en todas las emisoras de radio. Sí lo ha dicho. Yo no lo he oído. Sí lo ha dicho. No lo ha oído nadie. Sí lo ha dicho. Sí lo ha dicho. Lo ha oído oído todo el mundo. Ha ido justificando, legitimando y buscando comprensión. Vamos a ver, lo han hecho. Contra hechos no caben argumentos. O lo ha dicho o no. Yo digo que no lo ha dicho. Yo también lo digo que no lo ha dicho. Y entonces que el que afirma demuestra, en la lógica está normal. Pidiendo comprensión, pidiendo que eran momentos duros de la democracia española, que ETA mataba mucho, explicando para lograr comprensión. Lo mismo que se pedía el indulto para Medio Domínguez por el señor Vera y por el señor Barrenuevo. ¿O no es cierto eso, señor Leguina? Sí, el indulto se ha dado a no sé cuántos terroristas. ¿Se ha pedido o no se ha pedido? Sí, se ha pedido. No se ha dado ningún terrorista. Ninguno. Déjame, si no se me va a ir. Yo creo que a mí me parece encomiable. Esta noche lo importante es que todos los que nos están viendo tengan muy claro cómo queremos nosotros luchar contra el terrorismo. Eso es lo verdaderamente importante. Yo creo que Antonio lo traía preparado el otro debate y ya... Cada uno tendrá su tiempo, y sobre todo, por favor, no hablen unos encima de otros porque no se entiende nada y la gente no entiende nada en sus casas. Adelante, Carlos Carrizo. Me parece encomiable el tesón con el que Antonio Romero está llevando este tema del GAL desde el principio, pero yo creo que sacarlo de esta forma esta noche no procede. Primero no procede porque, perdona, es mi impresión y a lo mejor me estoy tomando una libertad que no me corresponde, ¿no? Pero no procede porque estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de las ratas de la cloaca. La cloaca existe, ha quedado demostrado sobradamente. Está claro. Pero esta noche el protagonista son las ratas. La cloaca existe quizá porque tiene ratas o la rata existe porque tiene la cloaca. Entonces, yo al señor Vera no le he oído decir eso. Le he oído decir a lo mejor cosas con las que no estaré de acuerdo nunca. Eso es una inducción de lo que dice el señor Vera. Yo también he dicho alguna vez que no se puede juzgar lo que pasó en el año 83 en el País Vasco con lo que está pasando ahora. Y que remontarse a juzgar unos hechos, la legalidad es la misma porque la justicia no tiene tiempos, más que los tiempos de la prescripción legal. Pero sí, los hechos políticos pueden tener lectura distinta. Y quien interprete de eso que yo estoy reconociendo el GAL o apoyando el GAL, me querellaré, como dice el presidente. Lo que yo quiero decir es que también la gente pensaba de forma distinta. Hoy paseaba por las Relaciones de Madrid un artículo del señor Ramírez, ¿verdad?, que pedía la intervención del ejército y poco más o menos que el ejército se tomase la justicia por su mano. El señor Ramírez se refiere al director del Mundo, Pedro J. Ramírez, que pedía un artículo de ABC, yo he visto la fotocopia, el que más o menos pedía que el ejército se tomase la justicia por su mano y que interviniese en el País Vasco en mayo del 79. Han cambiado los tiempos, probablemente ha evolucionado el señor Ramírez, es legítimo evolucionar. Hombre, lo que pasa es que yo creo, y termino, Mercedes, el terrorismo tiene una cosa que es muy importante. Yo creo que para combatirlo son tres cosas importantísimas. Primero, una lucha global unida. Pacto de Ajuria, métodos democráticos, todo eso se da por sabido, o quizá haya que recordarlo, ¿de acuerdo? El segundo, no nos podemos emocionar con cada asesinato y cambiar de actitud. Es decir, hoy estamos indignados por Ordóñez, mañana podemos estar indignados, pero en medio, si aflojamos o aceleramos cuando pasa algo, hacemos un flaco favor. Hay que mantener una estrategia permanente contra el terrorismo, porque es un fenómeno, ellos sí que tienen una estrategia permanente. Entonces yo creo que pelearnos hoy por el tema del GAL me parece, Antonio, que yo no lo entiendo. No, yo no he dicho pelearnos por el tema del GAL, perdona, Mercedes. Yo he dicho que la del terrorismo se combate con la Constitución en la mano, como decía Gallardón, con el Estado de Derecho. ¿De acuerdo? Entonces la democracia no se defiende en los desagües y en las alcantarillas, como dijo Felipe González.
Entonces el terrorismo no puede justificarse de ninguna manera, Claro. intelectual y políticamente, no puede justificarse la guerra sucia. Ni se pueden hacer discursos comprensivos con la guerra sucia. Claro. Y ese debate es un debate abierto en la sociedad española que no se puede cerrar. Y ese asesinato demuestra, por una parte, que la persona que ha sido asesinada participaba en un debate en la radio sobre la situación política. induzcas eso. Ha hecho No un lo han matado comunicado. por eso, no lo han No matado. lo han matado por eso. No lo han matado pero, por eso, pero coño, tenía no lo una han matado actitud, por eso. pero tenía una actitud Eso clara. es manipular. Pero ¿Cómo le tenía- van a matar por una cosa que ha dicho a las 9 de la mañana? tenía una actitud clara en contra del GAL, de lo que estaba pasando en Lo nuestro que les país. hacía daño es lo que tenía la actitud de ser español y vasco, de no tener miedo a la violencia, de plantarse por la calle. Ese es el tema. ¿Por qué será una actitud permanente y no otros de esta mañana? A ver, Pero no un problema de esta mañana, eso no es un problema de esta Fernando mañana. Savater. No, yo quería un poco retomar la idea de lo de si, digamos, es más o menos político. Es decir, vamos, estoy totalmente de acuerdo en que efectivamente quizá el asunto del GAL, los comentarios que podía haber hecho del GAL están excesivamente próximos y no eran los más los que pueden haber atraído la muerte directamente sobre él, y que obviamente que el terrorismo no se puede combatir más que con la ley, es porque es la única forma de combatirlo. Es decir, si el terrorismo se combate con el terrorismo, es el triunfo del terrorismo, entonces no se combate, sino que se propaga y se contagia, de modo que no es combatirlo. Ahora, sí creo que hay un elemento político, si quieres, de un nivel, el grado cero de la política, digamos, de mentalmente hablando, que son que claro, naturalmente esta gente puede alcanzar en el caso de Ordóñez. Es decir, yo creo que sí hay un elemento político. Ordóñez era una persona votada. Ordóñez era una persona que representaba algo. Ordóñez era una persona que tenía muchos donostiarras detrás, de los cuales evidentemente no estoy yo, pero que Ordóñez era una persona que muchos donostiarras lo habían apoyado, lo habían votado y estaba dispuesto a volver a votarlo. Que acababa de recibir a José María Aznar en el País Vasco y entonces eso le molestaba a mucha gente porque eso podía querer decir que iba a tener un relanzamiento el Partido Popular en el País Vasco. Insisto, yo creo que no soy sospechoso de entusiasmo, con respeto para todos, del Partido Popular, pero creo que es así. Entonces, ese asesinato, además de todos los demás horrores que hemos dicho, es el asesinato de la voluntad de muchas personas dentro de San Sebastián y dentro entre los tierras. Es decir, hay una intencionalidad política, que es decir, no creáis que porque elijáis a un señor que tenga cojones muy grandes y que vaya a decir las cosas muy claras, no creáis que eso va a prosperar porque nos lo cargaremos antes de que lleve a buen puerto las cosas. Eso también es una cosa política y eso existe. Es lo que quiero decir. Yo tengo una cuestión de orden, nada más que quería ¿Sí? decir, solamente una cuestión. Es que yo creo que en estos momentos pues el silencio podía resultar cómplice con una cosa. Y yo creo, Carlos, que con toda sinceridad has dicho una cosa que no es verdad. Es decir, a mí si alguien me ha criticado últimamente por muchas cosas que he hecho, ha sido precisamente el periódico El Mundo, como consecuencia de todo esto. Pero yo he tenido ocasión de leer ese artículo, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, yo discrepo de muchas cosas que dice, pero yo en ese artículo no encuentro de ninguna de las maneras, me refiero al de Pedro J. Ramírez, una justificación de intervención del ejército tal y como tú lo has dicho. Con absoluta sinceridad. Entonces, como yo he tenido ocasión de leer ese artículo, si ahora me callo, no creo que sea el momento de abrir un debate sobre una persona que no esté. Pero sí tengo que decir que yo, desde luego, de la lectura de ese artículo... Se puede hablar de los periodistas que no están como los periodistas por supuesto que sí, estamos, pero tengo que hablamos de los decir- políticos. Sí, pero yo tengo obligación de decir que de la lectura, porque además mi silencio, si no lo hubiese leído no diría nada, pero que yo he leído ese artículo y yo de ahí no deduzco de ninguna de las formas una invitación a una intervención militar. En todo caso, lo que sí me parece, y por lo menos es la actitud de este programa, es que la persona de la que se habla, si hay posibilidad de que esté, preferimos que esté delante, sobre todo si es para defender algo que escribió en el año 1979. En ningún caso nos parecería correcto en este momento, porque ni conocemos el artículo, ni lo conocen nuestros telespectadores, ni nuestro público, Sí, pero yo lo hablar leo, de eso. por Me parece eso- bien la puntualización, pero yo preferiría, Carlos, que si no Sí, os no hay importa, problema. hablásemos de esto cuando Pedro J. Ramírez esté delante, Bueno, que será yo estoy de acuerdo, pero en con cualquier una, momento. con una salvedad, Mercedes, que lo mismo que los periodistas hablamos continuamente de gente que no está, también tenemos que soportar que se hable cuando no estamos, pero en fin, encantado. Gracias. Sí, fíjate, viene a cuento lo que iba a decir, porque cuando Pedro Piqueras me ha preguntado por esto, yo he opinado con absoluta sinceridad que pensaba que frente a la muerte, frente a la tragedia de una muerte tan irracional como todas las muertes terroristas, pues que la política cobraba los hechos políticos cobraban su verdadera dimensión. Es decir, lo del GAL me parece pequeñito ahora, en comparación con lo que nos estamos jugando, porque si bien yo sostengo y mantengo que no es un asesinato político en el sentido
pues no sé cómo explicarte, de los grandes magnicidios que ha habido, de cargarse a alguien de una manera determinada, de ir por él. Bueno, no es Luis Carrero Blanco, ¿quieres decir? No es Carrero Blanco, efectivamente. En ese sentido digo que no es un asesinato político, sino que han matado a un político, y maten a quien maten, y en este momento incide, como en todos, en la vida política. Bien, pues yo pensaba que en estos momentos que nos jugamos las inversiones extranjeras, que hay venganzas políticas, que cada partido está como estirando de la democracia a ver lo que se lleva, la tajada que se lleva de cara a las próximas elecciones, que frente a toda esa miseria, pues cuando hay un muerto asesinado por ETA, pues que iba a haber más calma de la que hay aquí incluso, o sea, más, todos sentimos mucho la muerte de un compañero, de Alberto Ruiz Gallardón, pero veo a Antonio Romero sacando el tema del GAL, puntualizando si Garzón sí, Garzón no, no sé, yo creo que debemos ser un poco más generosos y entonces pensar que nos jugamos mucho más que el tema del GAL, nos estamos jugando la tranquilidad, la paz, los cimientos democráticos. Entonces yo creo que los partidos políticos, los medios de comunicación, los sindicatos, lo decía Antonio Gutiérrez el otro día, lo decía Adolfo Suárez, lo dicen voces que quizá no están en el fragor de la batalla. Un acuerdo, un pacto, un diálogo, algo más de sensatez a este disparate que estamos viviendo y que nos estamos jugando la vida económica del país, las inversiones de todo tipo. Estamos actuando por venganzas políticas y a ver quién se lleva el gato al agua. Yo no lo puedo entender, sinceramente, en un momento como este. Me parece que es impropio matizar. Si San Cristóbal dijo o dejó de decir lo que Garzón, me da igual, en ese momento eso no es lo importante. Lo importante es algo más. Y me parece muy poco quedarnos en el tema judicial, si tenían o no razón en el sumario, bien hecho o mal hecho. Hombre, no, yo más, creo, Nativel, yo pido más. que aquí somos todos generosos y la fuerza política que yo represento, con generosidad y con lealtad al pacto antiterrorista de Ajurianea, al pacto antiterrorista de Madrid. ETA es terrorismo, asesinato y la solidaridad con Ordóñez, con el PP y con su familia. Eso es lo que esta noche está sobre la mesa. Pero para defender la democracia y el Estado de Derecho, para llegar a cualquier acuerdo, no se puede hacer si no se esclarece antes lo que ha pasado con la guerra sucia. Pero si en contra de la guerra sucia estamos nosotros todos no de haremos una manera ningún firme. acuerdo, Nativel, ninguno que tape lo que haya pasado con el GAL. La verdad tiene que resplandecer para que sobre la verdad y sobre la limpieza se defienda la democracia, el Estado de Derecho, la recuperación económica y los intereses de España. Pero no nos lleve ninguna opinión diciendo que hay bienes mayores que la claridad y la democracia, porque no hay ninguno. No hay ninguno, Antonio, no me malinterpretes. No te malinterpretes. La guerra sucia, estamos todos en contra de la guerra sucia, hay un sumario abierto, se está instruyendo una causa y todos estamos de acuerdo, vamos, por lo menos yo lo he dicho tantas veces que me parece innecesario volver a repetirlo, pero estamos de acuerdo en que se esclarezcan los hechos, pero es que hay otras cosas en juego, no solamente el país, no solamente estamos jugando con el tema del GAL encima de la mesa, con muchas otras cosas. Se puede llegar a un grado de sensatez, a un pacto de sentido común, yo no digo un pacto de Estado, a un grado de sentido común entre la clase política periodística, vuelvo a decir, los sindicatos, los empresarios, un poco de serenidad. Sí, con la claridad sí. Pero si se intenta tapar, si se bloquea, nadie, si se presentan querellas al juez, si no se deja investigar, si no se colabora, si no se dan datos de los fondos reservados, no se está por la labor de la limpieza en este caso, sino por el ocultamiento. Está claro, podemos entrar en ese debate. Señores y señoras, ustedes comprenderán en este momento por qué el programa Más que Palabras había invitado a Antonio Romero y a Joaquín Leguina a tener un cara a cara sobre el juez Garzón en principio y sobre todo lo que podía estar relacionado con ese sumario al que hacía alusión Nativel Preciado ahora mismo. Joaquín Leguina ha pedido la palabra para hablar de esto mismo, pero yo no se la puedo dar de forma inmediata, sino pedirle, por favor, que sea después de la publicidad. Ya comprendo que esto es una pesadilla, pero... Mercedes, perdona, sí. Antes de la publicidad, yo quisiera ser más pesimista. Me vais a permitir, yo me llamo Ignacio Javier Gurruchaga Iriarte Echeverría Mújica Eizaguirre Aguirrezábal Calonge Zabaleta. Todo esto que os cuento es porque después de la publicidad me vais a dejar que hable un poco. Y esto es una película de Hitchcock, lo que ha pasado hoy. Pero responde al terror, al miedo y a la guerra civil que latente sigue en nuestro querido País Vasco. Siento que lo llevéis al terreno de vuestro periodismo y vuestra política, pero este resurgimiento del fundamentalismo, Chechenia, Irán, Argelia, a todo aquel que discrepa,
a todo aquel que difiere, es diferente, y matarlo, es decir, el fascismo, eso es lo que pasa en el País Vasco. Gracias por dejarme hablar, pero por ahí es por donde tenemos que ir. El resurgimiento de los fascismos nazis que siempre han estado latentes y seguirán. Y solo abrir el periódico y lo de hoy es un botón de muestra más. Habrá más muertos mañana, pasado y al otro. El fascismo vuelve, la intolerancia, y yo como vasco, demócrata, y no solamente en el terreno de la política, sino en el del arte, y como yo muchos, estamos con miedo, exiliados, a abrir la boca. Hay miedo, hay terror, peor que psicosis. Por ponerle un chiste para acabar antes de los anuncios. Pero no nos vayamos ni por garzones ni por veras. Es la guerra y está ahí arriba, latente. Mi padre, 80 años, ten cuidado con lo que dices, que te van a matar, que te van a matar. Punto. Esta es la realidad. Los anuncios. Gracias, Javier Gurruchaga, por tu sinceridad. De corazón. Y sé que sí, te lo digo muy en serio, Javier. Gracias por tu sinceridad. Y después seguirá hablando Javier Gurruchaga y seguirán hablando los demás, todos los que quieran. Este es un programa que da la palabra a quien quiere hablar y sobre todo que cree mucho en la palabra de los valientes. Hasta ahora mismo. He callado toda la noche, pero ¿quieres seguir con algo o le dejas la palabra a Joaquín Leguina? Si quieres arranco un poquito, como en las películas, arranca otra vez el bufón para que luego los otros bufones, es decir, el día que tú te convenzas de que tú eres un tío muy serio, de verdad que ese día te vas a pegar un susto, Javier. Yo nací en 1958 en la bella ciudad de San Sebastián y voy a deciros dos cosas. Cuando he dicho es la guerra, la famosa frase de los hermanos Marx, lo he dicho en serio, no con la de Groucho, que me gusta más, pero es la guerra. Sí, señoras y señores, es la guerra latente, es la guerra que está ahí. Tenemos miedo no solamente los políticos, sino los que crean, los pintores, los artistas. Mañana me gustaría a las 7 de la mañana que el señor Eduardo Chillida, Juan Antonio Ardanza, Jorge Oteiza, todos los vascos, todos los amantes de la cultura, la política, manifestaran libremente y con relajo sus ideas. Todos, absolutamente todos, estamos acojonados, todos acojonados, tenemos miedo, hay terror a abrir la boca. Es el nazismo, siempre ha sido el nazismo, y el nazismo, que representa un pequeño sector, impone por la violencia al resto del 90% de la población, que somos mayoría, la doctrina de la muerte. Entonces, yo no voy a entrar ni en siglas, yo soy un entertainer, soy un cantante, me han llamado español, traidor, vives en Madrid. Yo vivo donde se me ponen los cojones, en Madrid, en San Sebastián, en Nueva York, en Estambul. Soy ciudadano del mundo, como lo es Félix Otaeta, Charles Chaplin, o lo es Winston Churchill, José María Aznar o John Lennon, que también cantó esa canción, que yo canté y estaba Gregorio, con 35.000 donostiarras, inaugurando el campo de fútbol de Anoeta de San Sebastián. Cantamos la canción a favor de la paz, Imagine, darle una oportunidad a la paz. Yo ahora imploraría a John Lennon, que fue asesinado, imploraría a John Lennon que bajase de los cielos, nos diera una charla, nos cantara, darle una oportunidad a la paz. Yo la he mal cantado, la he cantado en mi ciudad, la que quiero mucho, soy vasco, soy ciudadano del mundo, y el resto es fascismo. Es la guerra, está latente. En mi familia tengo simpatizantes de ETA, de Herri Batasuna, del PNV, del PSOE, tengo un primo en China, han matado 7. Es decir, no olvidemos que esa policía amada por Sabino Arana, por todo su discurso del 19, la policía vasca, la etnia, el RH-47, entre nosotros nos estamos matando. Esa es la realidad, es la guerra, es Argelia, es el fanatismo, el fascismo, la intransigencia. Y es por ahí donde debemos de enfocar el tema. Un tema que se está reproduciendo como un dominó por todo el mundo. Vergonzoso lo de Yugoslavia. Que muera Gregorio hoy, al cual quiero aprovechar para darle mi mayor condolencia a toda su familia, los tiaras como yo y como tantos que ahora estarán llorando y en contra del fascismo. Quisiera aprovechar esto para denunciar los nacionalismos fascistas de Yugoslavia, de Rusia, de Irán, de Argelia. El gran ídolo de todo el pueblo argelino ha sido asesinado por abrir la boca. El Miguel Ríos o el Elton John o el yo mismo de Argelia, por abrir la boca se lo cargan
Y eso es el integrismo, el fundamentalismo, el volver al medievo. Y eso es lo que pretenden unos, por la fuerza, volver al medievo. Estamos en 1995. Tenemos que ser ciudadanos del mundo, abrirnos, podernos comunicar más todos, entendernos. ¿Qué es eso de meternos en un cuarto, entendernos menos, cada vez menos, encerrarnos? The next one. Thank you so much. Bien, un aplauso por lo menos. Joaquín Leguina. Efectivamente no estamos en la Edad Media. Por suerte ha habido una revolución francesa, una revolución americana. En San Sebastián no se nota. Bueno, pues San Sebastián era una de las ciudades liberales más importantes del País Vasco, junto con Bilbao, con Eibar. Ese es el espíritu de San Sebastián, no el de la matanza de esta mañana, ¿no? Volvamos a ese espíritu. Y como se había sacado un asunto que tiene su trascendencia, sin duda, sobre el debate sobre la legitimidad o no del contraterrorismo, a propósito de las respuestas democráticas que hay que hacer. Yo creo que ese debate no es pertinente, no está en la democracia. Es decir, no debiéramos de hacer ese debate siquiera, porque son principios que están por encima de cualquier debate. Si por una locura colectiva alguien consiguiera imponer una mayoría poniendo en la Constitución que eso estaba permitido, nos habíamos cargado la democracia. Esa Constitución ya no nos serviría para nada, porque hay legitimidades que no se pueden discutir, y una de ellas es esta. Es decir, el Estado, o quien sea, no puede tomarse la justicia por su mano. Punto. Y no discutamos más de eso. Luego hablemos del GAL o de no GAL, o si se hizo o se dejó, responsabilidades políticas, judiciales y demás, que tiene otro debate. Pero el debate de la ilegitimidad de esas actividades contraterroristas no se debe discutir. Creo que va de sí. Nadie tiene derecho a poner en tela de juicio el que eso no está permitido. Y punto. Y punto. Sería el debate para otra ocasión. En todo caso, retomo con mucho gusto ese y punto, a no ser que alguien quiera volver a decir algo más. Y me gustaría, Javier... Quisiera hacer una pequeña pincelada para descolocar un poco la tertulia y descolocar también al espectador, si me permites, Mercedes. Cuidado, no te me vayas muy lejos. Medio minuto. Hablando con Bernardo Achaga, con el que he hecho una canción donde describimos de manera fotográfica un poco el panorama de Es la guerra que he dicho hace escasos segundos. Es una canción que publicaré dentro de poco y que voy a cantar orgullosamente en mi lengua materna, que no sé, por culpa de otro fascismo anterior que todos conocemos y que se llamaba Franco. Fascismos y fascismos, cada cual en su sitio. Yo, que mis padres no saben hablar apenas el castellano, yo apenas sé hablar el vasco y me jode, he de deciros que voy a hacer una canción, la voy a cantar en euskera, Ni hooligan, yo hooligan, y donde describiremos un poquito todo esto. Pero me gustaría descolocar un poco a la gente. ¿Sabéis, queridos espectadores, querida Mercedes, que el castellano fue inventado por los vascos? ¿Sabéis que los toros salieron del País Vasco? La fiesta de los toros, tan andaluza y tan maricona, según unos cuantos. Gregorio era un defensor, como lo es mi padre ideológicamente en otro bando. Yo de Cantamañanas gordo en Chechainer cantante. La plaza de toros de San Sebastián es un símbolo más del concepto de ciudadanía universal, que los toros nacen en el País Vasco, y con eso os quiero descolocar, pero para que veáis los ignorantes las cosas que puede decir y hacer en nombre de qué patria, qué cultura. Cuando el castellano, perdón, lo han inventado en el cruce... Eso habría mucho que discutir. Esto es muy importante. No, todo lo que quieras. Me remito a los científicos y a los académicos. Yo soy un vulgar transmisor de lo que Bernardo me contaba hace nada. Bueno, muy bien. Bernardo te puede decir el castellano fue inventado en Euskadi. Bernardo te puede decir... Hasta luego, adiós. No te vayas, hombre. Bernardo te verdades como puños, y estoy un poco harto de por dónde estáis llevando el tema. Hoy el tema es la guerra y Gregorio y un asesinato, y está ahí. Y una persecución de intelectuales, y una persecución de políticos, y una persecución de las ideas. Es volver a 1933, Berlín. Cuidado, que te estás poniendo en un terreno en el cual estás casi ejemplarizando lo que estás denunciando. Puente Aéreo Madrid, San Sebastián. No estoy, yo estoy explicando lo que conozco. Sí, pero es que vosotros estáis aquí ganando la vida con el periódico y con la política. Yo os hablo porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Y yo soy de familia humilde, empecé a los 14 años a trabajar y me he chupado todos los fascismos. Y el de ahora, el de hoy,
es el más grande y el más impresentable de la historia de la humanidad. Los demás también vivimos aquí. Oye, Javi. Yo San Sebastián. Javier, un segundo, Antonio. Y todos mis un padres segundo. aquí, acojonados. Javier, me y vas todos San a ver. Sebastián acojonados Javier. de que mañana le peguen un tiro. No, Mercedes, se acabó. Javier. Es la guerra. Llévalo por donde quieras. Ni garzón, ni vera, ni hostias. Me vas a... No, ya Javier, está. Javier, escúchame. Se acabó. ¿Me vas a dejar solamente decirte una cosa? Es que soy el más sensato ¿Me de vas a todos. dejar Estáis que diga hablando una cosa? demasiado. Dime. ¿Sabes lo que tú eres? ¿Qué? Un hijo único. Y los hijos únicos Pero qué no verdades. suelen tener que compartir ¿Qué? con sus hermanos la palabra. Os he aguantado media hora diciendo tonterías. Venga, hombre. Hablando de garzón hoy. Déjame un segundo, Javier, por favor. Es que si no, voy hasta Se ti. acabó. Un momento, déjame un momento. Tú has Integrismo. dicho lo que has querido. Ya está, ya Y ha está. sido muy importante lo que has dicho. Yo te he agradecido y te lo sigo agradeciendo. diré más cosas, Pero deja sí, que los demás también Oye, intervengan. que os he aguantado una hora, ¿eh? Sin abrir la boca. Si no has abierto la boca antes es Pero porque yo no has tengo un querido. discurso más largo, no por Porque no has entregas, querido, tipo Javier. telenovela. Tipo telenovela. Vamos a reconducir el asunto. Un segundo, Antonio. Es que yo tengo, antes de seguir, quiero ir a Fernando Savater contestarme una cosa. Porque siempre estamos hablando de los que pegan el tiro, de los que efectivamente aprietan el gatillo, ponen el coche bomba. Estamos hablando de ellos, pero ¿quién los cobija? Vamos a hablar de esa sociedad. La sociedad vasca, que en este momento está profundamente convulsionada, lo sabemos, esto es un hecho, en este momento en el País Vasco la convulsión es muy importante. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los que dan cobijo? ¿Qué decir a esa sociedad vasca? ¿Qué responsabilidad es la de dar cobijo? Fernando, tienes la palabra. No, bueno, yo creo que efectivamente es muy importante ese dar cobijo, pero sobre todo el dar cobijo ideológico, el dar cobijo político, el dar cobijo mental y también el dar preparación. Es decir, esos jóvenes que con 18, 19 años se dedican a pegar un tiro al prójimo, a hacer barbaridades, a quemar autobuses, etc., tampoco salen como hongos de la nada. Es decir, hay una serie de centros, digamos, de preparación que con el pretexto nobilísimo, por ejemplo, pues no sé, de enseñar el euskera, por ejemplo. Bueno, pues hay centros en que con el pretexto de enseñar el euskera, y es un grave atentado contra el euskera el unirlo a ese tipo de prácticas políticas, con ese pretexto se vende un lavado de cerebro ideológico, unos contenidos ideológicos, es decir, se vende el euskera como un idioma ya con los contenidos puestos, que es lo más contrario que hay a la libertad de un idioma, que es poder decir cualquier cosa en él, y eso está formándose a los niños, y está formándose a los jóvenes, y eso está formándose en el País Vasco. Y a partir de ahí, luego hay, pues por supuesto, es otro cobijo ideológico que da la tolerancia de determinadas comprensiones, el contencioso, el célebre contencioso, por ejemplo, pues todos explican el contencioso. Hoy mismo HB ha explicado el asesinato de Ordóñez dentro de un contencioso, imagínate tú, un contencioso, esa explicación todavía hay gente que la toma como verosímil. Es decir, aparte del cobijo del señor que le guarda al otro en su casa o en el zulo, aunque bueno, eso ya es más reducido, hay un cobijo ideológico que ha habido hasta hace muy tiempo, es decir, una verosimilitud, como si esas cosas fueran verosímiles, como si la falsificación de la historia, como si todas esas cosas tuvieran alguna verosimilitud, como si el hecho de que a una serie de niños con el pretexto de que como se enseña el euskera hay que enseñárselo de una manera determinada y con unos contenidos determinados, etcétera, etcétera, eso se ha sido tolerando, se ha aceptado, no hay que denunciarlo porque parece que es meter el dedo en el avispero. Ese es el cobijo que yo creo que es grave. Pero cuando Javier Gurruchaga habla de fascismo, habla de es la guerra, habla de todo ese miedo, ¿tú te identificas en parte con ese sentimiento que tiene Javier? Bueno, yo con el miedo me identifico siempre por si acaso. No, yo la palabra fascismo, etcétera, yo creo que es una palabra más técnica, que hay que observarlo, pero los fascismos, pues hay fascismos y hay otras formas de intransigencia y de totalitarismo que no son fascistas, por desgracia. O sea, Stalin no era fascista, era stalinista. Que hay otras formas de intransigencia totalitaria que no han sido fascistas. Entonces, lo que hay en el País Vasco es una intransigencia cuyo origen es una vaga mezcla de tercermundismo a lo Franz Fanon y de nacionalismo, ¿no? Y yo siempre he sido, vamos, hablan de que hay nacionalismos buenos y nacionalismos malos.
Yo creo que los nacionalismos son como las enfermedades. Hay nacionalismos leves y nacionalismos graves. Pero no hay nacionalismos buenos ni nacionalismos malos. Malos son todos. Lo bueno es estar sano. Ahora, dentro de que hay que tener un nacionalismo, hombre, es mejor tenerlo leve que tenerlo grave. Ahora, y eso es lo que creo. No fascismo, no, una cosa peculiar, una especialidad folclórica. Habían pedido, sí, perdóname Alberto, porque había pedido Antonio la palabra. ¿Era relativo a lo que estamos hablando? Sí, yo era sobre este asunto. También, sí, sobre este asunto. Y sobre el final de la exposición que hizo Joaquín Leguina. ¿Hemos de cambiar nuestra estrategia de lucha contra el terrorismo de ETA debido al asesinato de esta mañana de Gregorio Ordóñez? No. Todo el mundo ha dicho que debemos continuar en el Pacto Antiterrorista de Madrid, que debemos mantener la serenidad, no caer en la provocación. ETA no quiere el Estado de Derecho. ETA actúa contra el Estado de Derecho y nosotros hemos de defender con la Constitución y el Estado de Derecho en la mano la legalidad democrática y actuar con firmeza, con unidad social, que esas manifestaciones de gesto por la paz que llamaba Mercedes Milá y de la sociedad civil vasca aísle a los que dan comprensión y apoyo político y popular al terrorismo asesino de ETA. Y hemos conseguido logros. Es una lucha difícil, larga, complicada, pero hemos conseguido logros. Pero nosotros tenemos que cargarnos siempre de razón y de autoridad moral para luchar contra el terrorismo de ETA. Por eso, el debate sobre la legitimidad de los métodos democráticos para luchar contra el terrorismo no puede terminar diciendo y punto, porque se parece mucho a lo del punto final, a lo de borrón y cuenta nueva. Y si hemos hecho cosas con anterioridad que no deben terminar con ese y punto y aparte, deben esclarecerse para seguir combatiendo con la misma estrategia de ahora de unidad de las fuerzas democráticas del terrorismo. Yo quería enlazar con la reflexión de Fernando, que me ha parecido muy importante. Los que matan, matan. ¿Por qué matan? Es decir, el que hoy ha matado a Gregorio, ¿por qué lo ha hecho? Puede ser, yo no encuentro más que dos explicaciones. Una por fanatismo, por una perversión ideológica, una perversión intelectual que haya convertido lo que es la inteligencia de un hombre en la inteligencia de un bruto, que puede pasar, y los hay, en los fundamentalismos a los que se refería Javier, ocurren ese tipo de conductas, o por dinero. O por dinero. ETA lo que pretende es crear miedo, el miedo que denunciaba Javier. ¿Para qué? Para mañana pedir el impuesto revolucionario. Y ese impuesto revolucionario que va a pedir mañana ahora está amparado en la amenaza de que aquellos que están en contra de ETA mueren. Puede ser cualquiera de las dos causas. Ahora, eso son conductas criminales, delictivas, que exigen una respuesta policial. Pero la pregunta que a mí me parece que es la clave de todo es ¿por qué la policía no puede acabar con ETA? ¿Por qué la policía que acabó con el Grapo o que acaba con la gran mayoría de los fenómenos delictivos, aunque naturalmente subsisten los individuos que cometen delitos, ¿por qué no puede acabar con esos o fanáticos o sicarios mercenarios que están matando? Y la respuesta es la que decía al principio del programa Gregorio. Porque es que estos señores tienen un apoyo político y ese apoyo político les proporciona un ciertamente reducido, yo creo que incluso en menos de ese 10% que decía Javier, pero criminalmente eficaz apoyo social. El cobijo en la sociedad. El cobijo en la sociedad. Porque si ETA fuera solamente los delincuentes asesinos que hoy han matado, que ayer mataron a un policía nacional, a un guardia civil o a cualquier ciudadano inocente, yo creo que la policía naturalmente habría acabado ya con ese fenómeno como acabó con el Grapo. Y si no se ha conseguido eso, es porque hay ese apoyo. Y a esos que están apoyando, yo voy a las reflexiones de Fernando, yo creo que es a los que hay que exigir esa responsabilidad. Esos son los culpables del asesinato de Gregorio y del asesinato de los policías y del asesinato de la Guardia Civil. Los que no condenan, los que tutelan, los que amparan, los que imponen ese miedo y los que con su silencio entran en la complicidad de los que están matando. Porque sin esos, una eficacia policial normal, dentro, absolutamente, por supuesto, de la legalidad, habría acabado con el fenómeno de ETA. Y ahí es donde hay que levantar una voz, no de grito, pero sí desde luego de protesta, de decir, esos son los responsables y esa gente tiene que hacer una reflexión profunda de que con sus conductas están, no digo ya simplemente no condenando, están procurando y consiguiendo estos asesinatos. Yo quisiera apuntar una cosa que dice Alberto, aprovechando la inauguración del estadio Anoeta de San Sebastián, precioso estadio. Yo me brindo y animo a los otros demás artistas vascos que coinciden conmigo, que son demócratas y que no pegan ni matan al que discrepa, a organizar otro gran festival a favor de la paz en el mismo sitio, con John Lennon en los cielos, con todo el que quiera venir y a demostrar nuestra voz en alto. Amamos la paz, amamos la libertad, a cantar canciones, a estar juntos, y somos todos vascos, e invitamos a los no vascos, a los chinos, a los franceses, lo que ha sido siempre
Euskadi. Un país abierto al mundo. Juan Sebastián Elcano es un ejemplo incluso humorístico, nació en el País Vasco y dio la vuelta al mundo. Su ansia por conocer, su ansia por libertad. El vasco no es ese, ¿eh? El vasco no es ese que entra donde mi querido amigo, el de la cepa, que murió el mes pasado de cáncer, al que quería toda su familia y donde todos nosotros hemos comido bocadillos de jamón en la calle 31 de agosto, que parece ser que estos señores tienen esa calle como muy preferida, pues en fin, ahí todos hemos compartido, la mayoría de la gente, es decir, yo creo que hay que dar una respuesta del 90% de la gente que estamos a favor de la libertad y del respeto entre todos. Es como si yo ahora, que soy minoría, el gordo Guruchaga, os pega o os mata porque discrepáis de... No, relax, jamón de jabugo o una canción de John Lennon, o demos respuesta a eso, como decía Alberto. Pero no nos quedemos cruzados, y somos mayoría los que estamos a favor de la paz. No queremos la guerra, queremos la libertad. Libertad, que nos ha costado mucho. Libertad de expresión, de ideas, de creación artística. Sí. No estar acojonados. Ahora todos están acojonados, desde mis padres. Lo van a matar. Lo van a matar los artistas sin abrir la boca. El Endacari tampoco abre la boca. ¿Cómo que hasta el día 31? Tenía que estar mañana dirigiéndose a la nación vasca. Es la guerra. Es la guerra que está larvada ahí. Y que había más. Chechenia se queda corta. No es ninguna broma. Javier. Lo digo con conocimiento de causa. Hay que hacer ese festival entre todos los vascos y para todo el mundo. Para todos los ciudadanos del mundo. En Anoeta, donde estuvo Gregorio y con el Lazo Azul, a favor de la paz. No, me lo he dejado. Creí que llevaba en el... Sí lo llevo. Con este Lazo Azul. Exactamente igual que el que llevaba Gregorio Ordóñez en su solapa el día que estuvo en nuestro programa. Vamos a hacer un nuevo alto en nuestro programa. Jesús... Ha habido alguien que ha estornudado en el estudio, Jesús. Y enseguida, de nuevo, retomamos el programa ya en su recta final para ver qué hacemos, qué se puede hacer, porque el planteamiento está claro. ¿Qué hacemos hasta ahora? Y cerrará, desde luego, pues recordando a Gregorio Ordóñez, a Alberto Ruiz Gallardón acabará este programa, al menos esa es la idea que yo tengo en este momento en la cabeza. Así que vamos un poquito por partes. Carlos Carnicero, habías pedido la palabra. Sí. Adelante, la tienes. Muy breve. En relación con lo que decía Fernando Savater sobre el cobijo del terrorismo y la posible solución que tiene eso, yo creo que la historia de la lucha contra el terrorismo desde la democracia, desde el advenimiento de la democracia, es la lucha de un pueblo que gana la batalla contra el miedo. ¿Por qué poco a poco se va ganando esa batalla? Yo creo que es que el fanatismo y la violencia crea un estado de miedo tan grande que la sociedad se inhibe. ¿Qué es lo que les preocupa o lo que más les puede preocupar en este momento a los terroristas? Yo creo que dos cosas. La pérdida del miedo de la sociedad, que se atreve a ponerse un lazo azul, que parece una bobada visto desde fuera del País Vasco, pero hay que estar allí para ponérselo, y para ir por la calle solo con el lazo azul. Bueno, de hecho, a Gregorio Ordóñez le agredieron precisamente en un verano, el verano del Lazo Azul, le agredieron personas pertenecientes a los grupos de Jarray, que son, como todos sabemos, las juventudes de HB. Así que él supo lo que era la agresión en la calle por llevar ese Lazo Azul. Claro que es importante el Lazo Azul, importantísimo. Y el coraje para llevarlo. Entonces, yo lo que creo que la perspectiva que se les abre en este momento han cerrado el círculo en el que nadie en la sociedad vasca que no piense como ellos es un objetivo en potencia. Es decir, hace unos años parecía impensable que ETA pudiera matar policías autónomos. Parecía impensable. Han matado, creo que 7. La imagen de la paliza en el vídeo al Chancha y el juicio posterior de toda la familia de los procesados riéndose es la demostración de esa impunidad, de esa cierta matonería barriobajera, del que no solamente cometen delitos, sino que tienen la impunidad de jactarse. Y yo no estoy de acuerdo con lo que decía Antonio Romero, parece que me ha dado por discrepar, de que no les gusta el Estado de Derecho. Claro que les gusta, lo utilizan muchísimo. Lo utilizan para que los abogados vayan a la cárcel y den consignas de muerte, porque ejercen con la toga de mensajeros del crimen. Lo utilizan para cobijarse y tener un periódico de circulación legal, porque hay una democracia tan espléndida que les tolera. Lo cobijan para reivindicar las cárceles. Lo utilizan. Utilizan y necesitan el Estado de Derecho porque saben que el Estado de Derecho les da cierta ventaja. Ojalá la tengan siempre, porque el Estado de Derecho funcione. Pero tienen ventajas con el Estado de Derecho. Fernando, yo supongo que es muy complicado encontrar una salida, o por lo menos decir algo nuevo en cuanto a cómo puede acabar todo esto y cuál sería la apuesta más acertada. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué más queda por hacer para llegar a la paz?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es continuar. Es decir, continuar no solamente en el terreno de la política, sino continuar también, y eso es un poco lo que decía Javier, en el terreno social, en el terreno de la creación, en el terreno de la palabra, en el terreno de la sociedad civil, desarmando no solamente las argumentaciones de la violencia, sino también aquellas argumentaciones que por un cierto desvío terminan justificando la violencia. Pero hablar, por ejemplo, hablar, la gran cuestión, ¿se debe o no se debe negociar la paz? Esa es una cosa que se sigue discutiendo, la palabra no gusta nada al gobierno, pero esa es la realidad. ¿Hablar con ellos, llegar a hablar con los terroristas, o para ti eso es impensable? No, pero tienes que hablar se puede hablar con todo el mundo. Lo que no se puede es hacer, digamos, una mercancía de las libertades de la gente, es decir, nada más que eso. Por supuesto, hablar se puede hablar con los terroristas y se puede hablar con todo el mundo, porque los seres humanos todos somos seres de palabra y evidentemente se puede hablar con todo el mundo. Ahora, lo que no se puede hacer es utilizar como moneda de cambio la voluntad o las libertades de la gente. Es decir, lo que no se puede es dar gusto, en una palabra. Se puede hablar con quien sea, pero haciendo notar los principios y haciendo notar las verdades que uno defiende. Eso, por supuesto, que puede hacer. Y también en ese sentido, yo creo que hay otra actividad que se puede hacer dentro de la sociedad nuestra, del Estado democrático. Es la defensa, digamos, rigurosa de los principios de la legalidad de nuestro Estado. Se ha hablado del GAL, hay que hablar también del tema de la tortura. Es decir, hace unos años había algunas personas, unos incluso que fundamos la Asociación contra la Tortura, etcétera, etcétera, y que en un momento determinado pasábamos pues por gente que quería desprestigiar a la Guardia Civil o que quería hacer el caldo gordo a ETA, ¿no? Es decir, yo creo que la lucha contra la tortura es también una lucha contra ETA, y que la lucha contra el GAL o contra cualquier otra forma de terrorismo es también una lucha contra ETA. No es que sea algo que pueda favorecerlos o pueda favorecerlos, es que es también una lucha contra ellos. Y que decir que yo creo que eso es fundamental, prolongar la lucha a esas otras luchas contra la tortura, contra el GAL y cualquier otra forma, digamos, de ese reflejo que ellos quieren proyectar sobre la sociedad. Ellos quieren proyectar una sombra perversa sobre la sociedad que se les parezca, y contra esa sombra también hay que luchar. Sí, yo coincido con lo que dice Fernando y no coincido con Carlos Carnicero en el terreno de que ellos no están en contra del Estado de Derecho y lo utilizan para sus fines. Es verdad que utilizan el Estado de Derecho para sus abogados, para su expresión, para su apología permanente de la violencia terrorista, pero luchar contra la tortura, luchar con la Constitución, con el Estado de Derecho, contra el crimen de ETA, pero hablo yo, el crimen de ETA, está claro que no hay más mecanismo que ese para quitarle cualquier tipo de coartada. Porque, ¿por qué desprecian ellos el Estado de Derecho? Ellos quieren que haya tortura para explicar y justificar de alguna manera su tortura suprema, que significa el asesinato. Ellos quieren que exista la guerra sucia para justificar su actividad sucia y asesina. Ellos quieren que se le niegue la palabra para decir que no existe libertad de expresión. Ellos llaman al Parlamento de Euskadi el Parlamento vascongado. Ellos se refieren a la Constitución española y al modelo de Estado de manera despectiva. Y todo eso significa que ellos están en contra de la democracia y del Estado de Derecho. Y nosotros, los demócratas, tenemos que mantenernos unidos luchando por la vía democrática para aislarle ese apoyo social que siguen manteniendo, que es lo que impide que se acabe de manera técnica y policial con los terroristas, con los que no hay que negociar políticamente. En la democracia el pueblo elige y no se negocia políticamente. Si abandonan las armas, si dejan de matar, se puede hablar y la sociedad será generosa para la reinserción de cuantas personas quieran caminar por el sendero de la tolerancia, de la discrepancia de ideas y del respeto a la Constitución y a las libertades. Natibel, has dicho antes algo que, bueno, a mí me parece muy importante, ¿no? Supongo que a los demás también, ¿no? Y es cómo hacer para... Casi has pedido un pacto de sentido común. Tan seria es la situación para ti de nuestro país, tan profunda es la crisis política como para que llegues a pedir ese pacto de sentido común. Yo creo que no peligran los cimientos de la democracia, estas cosas que se dicen. No estamos en una situación tan grave como la que pasamos al principio de la democracia, pero me da la impresión de que si insistimos mucho, pues nos la vamos a cargar. Es decir, yo sé que los políticos pues son nuestros representantes, les elegimos y les mantenemos para que resuelvan los problemas de los ciudadanos, no para que nos creen más. Yo pido que los políticos no creen más problemas, ni los jueces tampoco, que no creen más problemas, porque a los jueces también son funcionarios
a los que pagamos para que resuelvan problemas. Y los ciudadanos estamos, bueno, pues si son artistas como Gurruchaga, pues tienen un papel importantísimo que hacer. Lo que ha hecho Gurruchaga esta noche, pues seguramente es un manifiesto más importante que todos los rollos que yo pueda escribir durante muchos días de mi vida, o muchas tertulias radiofónicas, o muchas de estas cosas a las que estamos acostumbrados. Pero hay más votos que el muy importante de elegir a los representantes políticos cada 4 años. Hay otras formas de votar. La de los artistas es una forma de votar muy revolucionaria, muy importante y que llega mucho a la gente. Ya hubo te recuerdo, Javier, y seguramente estarías tú allí, un festival de cantantes amenazados por ETA en torno a Imanol en San Sebastián. Bueno, Imanol es el comienzo de una larguísima lista. Exactamente. Luego hay otros con mucho, hay terror, hay pánico. Bueno, Imanol contaba el miedo que tenía miedo, pero estaba allí y estaba luchando, y hay mucha gente como Imanol. Cuando él ha ayudado a otra gente, en fin. Bueno, no, vamos a arrancar, bueno, no.